Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de La Plu, la canción más hermosa basados en el libro. Fui a buscar a Tsai al mercado, pero no la encontré. Luego fui a buscar a Tsai a su habitación, pero tampoco lo encontré, así que volví a mi condominio. Los ojos del cachorro lamentable de Pit Pat hacen que Tai se sienta culpable, así que decide hablar nuevamente. Lo siento. Entonces, ¿Tai fue al mercado? Pat decide hacer la pregunta que lo ha estado molestando durante varias horas, y sus ojos agudos se entristecen aún más cuando ve que el chico pequeño asiente varias veces en confirmación, aunque sus grandes ojos redondos todavía lo miran como una persona inocente que no ha hecho nada malo. ¿Fuiste con Finn? Sí, Tai responde afirmativamente, pero se sorprende un poco al ver el comportamiento aturdido de su novio. Así que se apresura a preguntar con preocupación. Pit Pat, ¿pasa algo malo? El chico de rostro dulce ladea la cabeza para mirar a la persona frente a él, preocupado por cómo se siente, pero Pat se niega a responderle. ¿O estás enojado porque no contesté el teléfono? La pregunta de Tai queda nuevamente sin respuesta, provocando que no sepa cómo actuar ni qué decir para reconciliarse, así que solo mueve su mano para sostener firmemente la mano gruesa de la persona frente a él, sintiendo como si hubiera hecho algo incorrecto. La habitación se envuelve en un silencio total cuando ninguno de los dos dice ninguna palabra, dejando solo dos manos juntas que se aferran sin separarse. Aunque Pat no se siente del todo bien, elige no soltar la mano de Tai y opta por lidiar con sus propios sentimientos en silencio, antes de hacer algo que pueda lastimar a la otra persona. Tai se queda en silencio, inmerso en la sensación de haber hecho algo malo mientras observa sus manos entrelazadas, tratando de pensar en algo. Finalmente, toma la decisión de repetir las palabras que alguna vez Pit-Pat le dijo. Entonces, Tai debería cantar una canción para que Pit-Pat se sienta mejor. Las gruesas cejas del chico alto se elevan con sorpresa cuando de repente Tai se da la vuelta para sacar una guitarra acústica de su estuche. Lo que realmente le sorprende es que no se dio cuenta que la guitarra había estado en su habitación todo el tiempo, y sus dudas se multiplicaban cuando ve que el más pequeño coloca sus dedos cubiertos de curitas de colores sobre el instrumento. El chico pequeño lo mira con una sonrisa brillante mientras acomoda sus anteojos antes de hablar. Tai realmente quería preparar esta canción. No sé si Pit-Pat le guste o no, y puede que no sea tan bueno tocando como Pit-Pat, pero tenme paciencia y escúchame un poco. El chico pequeño habla con su voz dulce antes de mostrar una sonrisa que provoca que el corazón de Pat se agite. El chico alto realmente no pensó que la otra parte le prepararía algo para este día, y antes de que pudiera pensar en algo más, la melodía de la guitarra empieza a sonar cuando los dedos delgados de Tai comienzan a rasgar las cuerdas. Tan pronto como escucha la melodía, una persona como Pat, que es alguien que toca música regularmente, puede reconocer de inmediato qué canción es, y mientras más avanza la canción, más agitado late su corazón. En el momento que escucha la voz de Tai cantando para él, el corazón de Pat comienza a derretirse porque esa es la canción más hermosa que ha escuchado. Con solo el primer verso de la canción, Pat casi se vuelve loco. Su corazón late tan rápido que siente que en cualquier momento se le saldrá del pecho. Durante toda su vida, nunca nadie había cantado una canción para él y nunca imaginó que alguien lo haría, mucho menos Tai, que es una persona muy tímida y privada. No puede dejar de pensar en esto una y otra vez, porque es la primera vez que se convierte en la persona que recibe una canción. Además, esa mirada dulce que le dedica el más pequeño está a punto de provocar que su corazón se detenga por completo. La canción viene acompañada de la sonrisa dulce que el cantante le envía con una ternura. Los movimientos torpes de la persona frente a él son tan encantadores y especiales que Pat casi no le importa el sonido imperfecto de la guitarra, que se vuelve más fuerte en ciertos momentos debido a la falta de experiencia del músico.